Muy buenas noches, chicos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal, muchachos? ¿Qué tal? ¿Todos listos para iniciar, jóvenes, con nuestra clase de hoy, muchachos? ¿Todos preparados? A ver, ¿qué me dicen? Sí, ¿todos listos? Muy bien. Vamos a comenzar, muchachos. Vamos a comenzar. Voy a estar compartiendo ustedes ya la diapositiva. Me indican, a ver, chicos, si ya pueden observar sin ningún inconveniente. Muy bien. Nuestro tema de hoy tiene que ver con los incas. Tiene que ver con los incas. Y voy a hacer una preguntita rapidita nada más, jóvenes. Rapidita respecto a los incas, muchachos. ¿Ya? Una pregunta rápida respecto a los incas. A ver, jóvenes. ¿Quién fue el primer inca del imperio, muchachos? ¿Quién fue, repito, el primer inca del imperio? A ver, por ahí me dicen Manco Cápac. A ver, ¿qué me dicen los demás? Manco Cápac, ok. A ver, vamos, ¿qué dicen los demás? Manco Cápac, ok. Y si yo te pregunto, ¿cuántos fueron los incas del imperio? ¿Cuál sería tu respuesta? 13 me dicen por ahí, ok. A ver. Manco Cápac, ok. Muy bien. 13 me dicen por ahí. Muy bien. Veamos entonces. Veamos si es así. Pero vamos a empezar con el origen de los incas, algo muy rapidito, a ver. Según Valdemar Espinosa, jóvenes, según Valdemar Espinosa, muchachos, el origen de los incas estaría en la zona de Taipicala, muchachos. Y al parecer, los reinos aymaras, buscando recursos, buscando tierras, invaden a los Taipicala. Entonces, para escapar justamente de estos Aymara, estos Taipicala, cruzan el lago Titicaca, salen por el extremo del actual Puno y de ahí continúan su peregrinación hasta que llegaron al Cusco, que llegaron al valle de Acama. Entonces, el origen de los incas, repito, según Valdemar Espinosa, el origen estaría en la ciudad tiahuanaquense de Taipicala, ¿ya? De Taipicala. Los límites máximos de los incas sería por el norte el río Ancasmayo en el actual Colombia, el río Ancasmayo en el actual Colombia.
La ceja de selva, jóvenes, la ceja de selva al este, la ceja de selva al este. Por el sur, por el sur, por el sur, el río Maule en el actual Chile. Y por el este, las pampas de Tucumán en el actual Argentina, ¿no? Ya ese es, jóvenes, la máxima expansión de los incas, ¿cierto, muchachos? Muy bien. Pero vamos a ver justamente lo que les había mencionado en en la pregunta, ¿no? ¿Quién fue el primer inca del imperio? ¿Ah? El primer inca del imperio. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. A ver, veo por ahí mensajes nuevos. A ver. En el caso de los hermanos Sayar, pero los hermanos Sayar forman parte de lo que vendría a ser la leyenda, jóvenes, ¿ah? La leyenda, así como Manco Cápac y Mama Ocllo forman parte de la leyenda, no como parte no como parte de los incas, ¿correcto? Así que ahí lo consideramos dentro, repito, de las leyendas. Muy bien, muy bien. A ver, pasemos a la siguiente diapositiva. A ver, hay hay tres periodos de los incas. Y la primera dinastía, jóvenes, que va a gobernar, por ejemplo, son los Urin-Cusco. Los Urin-Cusco. Los Urin significa el Bajo Cusco. El Bajo Cusco. Y se inicia, jóvenes, se inicia con el Curacazgo, por ejemplo. Se inicia, repito, con el Curacazgo. ¿Y qué es el Curacazgo? El Curacazgo, jóvenes, es cuando los incas son una pequeña, jóvenes, cultura. ¿Ah? Cuando recién se asientan en el Cusco. Y eso sucede durante el intermedio tardío, o si quieres, segundo intermedio. Repito, intermedio tardío o segundo intermedio.
¿Y por qué se establecieron en el Valle de Acamama? A ver, chicos, algo rapidito, cortito nada más. ¿Qué buscaban los incas? ¿Por qué saliendo de Puno no se quedaron en Puno, sino que tuvieron que peregrinar y establecerse hasta llegar al Valle de Acamama o también llamado el Cusco? A ver, ¿qué crees que buscaban estos pueblos? ¿Qué buscaban estos pueblos? Expandirse, ok, podría ser expandirse, pero algo más. Querían recursos, a ver, tierras fértiles, claro, tierras fértiles, ¿cierto? Claro, muy bien. ¿Y sabe con quién llegaron al Valle del Cusco, al Valle de Acamama? El nombre originario, el nombre originario del Cusco es el Valle, jóvenes, de Acamama. Valle de Acamama. Muy bien, muy bien. Entonces, profe, Manco Cápac, Manco Cápac, ¿es el primer inca del imperio? No, es el primer inca, jóvenes, pero del periodo de Curacazgo, del periodo de Curacazgo. Muy bien. Entonces vamos a ver quién es el primer inca del imperio. ¿Ah? Después viene Sinchirroca. Sinchirroca. Y después viene el periodo de la Confederación. Profe, ¿cómo es eso que el periodo de la Confederación? A ver, jóvenes, ¿cuál consideran ustedes que es la alianza más fuerte que existe para unir a dos pueblos? Muy bien, Terrones, muy bien, excelente. Buscan alianzas matrimoniales, jóvenes, buscan alianzas matrimoniales. A ver, jóvenes, los gobernantes incas se sacrifican por su pueblo, muchachos. Ellos se van a tener que casar varias veces,
no porque quieran, muchachos, sino para evitar la guerra entre su pueblo y las otras etnias. No es fácil, jóvenes. Si ellos ya tenían a su Colla, imagina tener 2, 3, 4, 5 concubinas, muchachos. Era complicado, pero todo sea por la paz y la alianza entre estas etnias. Muchachos. ¿Quiénes tenemos ahí? Ayoke Yupanqui, Amaita Capac y Capac, Capac Yupanqui, Capac Yupanqui. Oye, pero este Capac Yupanqui, jóvenes, fue el último inca de la dinastía Urin. Profe, ¿qué pasó, muchachos? Profesor, ¿qué pasó con Capac Yupanqui? Su esposa, bueno, una de las esposas, llamada Cusichimbo, terminó, jóvenes, terminó envenenando, a Capac Yupanqui. ¿Por qué? Porque esta Cusichimbo ya había llegado a un acuerdo con el líder de los Hanan Cusco. ¿Y quién fue el líder de los Hanan Cusco? Inca Roca. Repito, Inca Roca, muchachos. Inca Roca, por ejemplo, Inca Roca, muchachos, fundó, jóvenes, el Yachayhuasi. ¿Qué era el Yachayhuasi, jóvenes? Hanan significa Alto Cusco. Urin significa Bajo Cusco. A ver, díganme, muchachos, ¿qué es el Yachayhuasi? Yachay, jóvenes, Yachay es saber. Repito, Yachay es saber. Huasi es casa. La casa, la casa del saber. Repito, la casa del saber, muchachos.
Muy bien. Y ahí quieran, ¿quiénes eran educados, jóvenes? ¿Quiénes eran educados? ¿Los varones o las mujeres? Los varones. Muy bien, jóvenes. Muy bien. Seguimos entonces. Después de Inca Roca, después de Inca Roca, jóvenes, ¿a quién tenemos? A Yaguarhuaca. ¿Quién es Yaguarhuaca? El que llora sangre. ¿Ah? El que llora sangre. Muy bien. Después tenemos a Huiracocha. Huiracocha, jóvenes, era ya un inca anciano cuando se produjo la invasión, jóvenes, de uno de los pueblos guerreros más importantes. Ah, ¿por qué le llamaron el que llora sangre? Porque literalmente lloró sangre. Cuando fue capturado, al parecer le dio una conjuntivitis muy severa que le comenzó a salir sangre de los ojos. De ahí el nombre de Yaguarhuaca. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. ¿Cuál era una de las etnias guerreras más importantes? Los chancas. Muy bien, los chancas. Pero Huiracocha no se enfrenta a los chancas. No se enfrenta a los chancas, muchachos. Le deja el legado a su Auqui, a su príncipe heredero, llamado Incaurco. Repito, llamado Incaurco. Pero este Incaurco, jóvenes, en lugar de enfrentarse a los chancas, se fue. Jugó, muchachos. Se escapó. Y dejó al Cusco a merced de los chancas. Pero apareció otro hijo de Huiracocha que se unió con las etnias, ¿ah? Se unió con las etnias aliadas y se enfrentó a los chancas. Y este personaje es Cusi Yupanqui. Cusi Yupanqui.
Y este Cusi Yupanqui terminó derrotando a los chancas en la batalla de Yaguarpampa o Pampa de la Sangre. ¿Ah? Jaguar significa sangre, muchachos. ¿Ah? Jaguar significa sangre. Muy bien. Obviamente con el apoyo, repito, de las etnias aborígenes, ¿no? O a las etnias aliadas de la zona. Muy bien. Después Incaurco, jóvenes, Incaurco por si acaso, Incaurco regresó Incaurco, jóvenes, le dijo a Cusi Yupanqui, muchas gracias Cusi Yupanqui por por derrotar a los chancas, pero el verdadero Auqui soy yo, le dijo. El verdadero Auqui soy yo. Y entre Cusi Yupanqui e Incaurco, jóvenes, se enfrentaron en una guerra civil. Y obviamente Cusi Yupanqui lo terminó, jóvenes, derrotando a Incaurco y marcando el inicio, jóvenes, de de un nuevo periodo. Muy bien. Muy bien, muchachos. ¿Y cuál es ese periodo? El periodo imperial. Cusi Yupanqui, Cusi Yupanqui se termina cambiando de nombre, se termina cambiando de nombre y se pone el nombre de Pachacútec. A ver, jóvenes. A ver, muchachos. Hace un momento, hace un momento pregunté quién fue el primer inca del imperio, ¿sí o no? ¿Cuál sería la respuesta? Pachacútec. Entonces ya sabes, ¿ah? Primer inca del imperio, ¿quién es? Pachacútec. Ya no es, ya no es Manco Cápac. Manco Cápac es el primer inca, sí, es el primer inca, pero no del imperio, por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Muy bien. Continuemos.
¿Sabes? A Pachacútec es el que inicia el proceso de expansión. Y a Pachacútec, ¿saben qué apelativo le dan, muchachos? El Carlomagno andino. ¿Por qué lo llamarán el Carlomagno andino? A ver, ¿cuál es la característica de Carlomagno? A ver, ya, él inicia la expansión del imperio. Hay otra característica, jóvenes. Recuerden, Carlomagno se caracteriza por ser el organizador, repito, el organizador del imperio. Por eso lo comparan, porque organizó el imperio. No se olviden, muchachos. No se olviden. Muy bien. Después de Pachacútec viene Tupac Yupanqui. Este Tupac Yupanqui fue llamado el Inca navegante. Repito, el Inca navegante. ¿Por qué el Inca navegante? Porque se dice que llegó hasta las islas de la Polinesia, que llegó hasta Oceanía. Muy bien. También Tupac Yupanqui es el que desarrolló las mayores conquistas. Repito, las mayores conquistas. Ahí está. Muy bien. Después de Tupac Yupanqui viene Huayna Cápac. Durante el gobierno, jóvenes, Huayna Cápac, jóvenes, es el que desarrolló la última gran expansión. La última gran expansión. Y durante su gobierno llegaron los españoles.
los españoles. Y los españoles llegaron, ¿sabes con qué? ¿Qué trajeron? Enfermedades. Enfermedades. Y hubo una enfermedad que provocó la muerte de Huayna Cápac. A ver, ¿de qué enfermedad murió Huayna Cápac? Muy bien. Muere de viruela. Muy bien. No solamente él muere de viruela, muere de viruela. No solamente él, sino también su hijo, Ninan Koyushi. Y como no dejó otro descendiente, porque obviamente el príncipe era Ninan Koyushi, las panacas del Cusco terminaron escogiendo a Huáscar. Los Hanan escogieron a Huáscar. Pero como Huáscar se rebeló ante ellos, los Hanan pasaron a apoyar a Atahualpa. Y los que terminaron apoyando a Huáscar fueron los Urincusco. Entonces, la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa no solamente fue una guerra entre hermanos, muchachos, fue una guerra entre familias, fue una guerra entre dinastías. Muy bien, muchachos, muy bien. Lo que pasa es que la discusión, jóvenes, viene porque hay muchas versiones por parte de los historiadores. Pero recuerden algo, jóvenes, algo fundamental que yo siempre les digo. Ustedes tienen siempre que preguntarse, ustedes tienen que preguntarse qué quieren saber de la historia. ¿Qué quieren saber, repito, de la historia? ¿Por qué? Porque recuerden que ustedes están estudiando para ingresar a una universidad. Entonces, la información que nosotros por ahí les proporcionamos tiene que estar relacionada a lo que te puede venir en un examen de admisión. Por ahí alguien me dirá, profesor, sí, pero yo también quiero saber un poquito más. Sí, pero de repente yo les puedo dar esa información, pero no necesariamente te va a venir en tu examen de admisión, muchachos. Entonces, lo primero que cosa es enfocarnos en tu ingreso. Muy bien, muy bien. Política. Y voy a empezar con Inca Roca. ¿Te acuerdas que te mencioné que Inca Roca hizo una guerra civil? Fue establecida por Inca Roca. Repito,
por Inca Roca. Inca Roca, ¿qué es lo que hizo? Inca, jóvenes, dividió, fragmentó el poder entre la dinastía Urin Cusco y la dinastía Hanan Cusco. A los Urin les dio el poder religioso. El líder, el poder religioso, jóvenes, su líder es el Wilat Humu. El Wilat Humu. Mientras que los Hanan se quedan con el poder político y su máximo líder es el Zapa Inca. Repito, el Zapa Inca. Muy bien, muchachos. ¿Se entendió qué era la diarquía, muchachos? ¿O queda alguna duda respecto a la diarquía? Muy bien. Seguimos con el aspecto político. El Zapaín, que es la máxima autoridad, el todopoderoso, el que tiene el poder absolutista. Pero miren, el Inca elegía también a su sucesor, a su Hatunauki, a su príncipe heredero. Y cuando ya estaba en edad de gobernar, se desarrollaba un correinado. Un claro ejemplo, jóvenes, y vino en pregunta de examen de admisión, muchachos. Repito, vino en pregunta de examen de admisión. La conquista sobre el reino Chimú. Miren, jóvenes, la conquista del reino Chimú se dio cuando era Inca Pachacútec, pero el que dirige a las tropas para derrotar a los Chimú es Tupac Yupanqui, es decir, el Auqui, el príncipe. Entonces, cuando los dos, digamos, se ayudaban, ¿cierto? A eso se le llama el cogobierno o correinado. Repito, cogobierno o correinado. Muy bien, muy bien. Jóvenes, al primogénito se escogía, jóvenes, al más capaz. Repito, el más capaz. Y, y había una ceremonia llamada el Guarachico. Repito, el Guarachico o Guarachicuy, muchachos. ¿Qué era el Guarachico, jóvenes? La ceremonia del Guara, donde los varones, vamos a poner acá, los varones
cumplen de edad. Ahí está. Ahí está. Entonces, ya sabes cómo era elegido el Hatunaki, pero de la familia, que por ahí metía jóvenes su cucharita, ¿no? Y decía, Inca, pero a mí me parece que el otro puede ser mejor gobernante, el otro es más rápido, el otro es más fuerte, él es mejor guerrero, él es más estudioso, etcétera. Y esas serán las panacas, la familia del Inca. ¿Ah? A ver, disculpen, recién puedo leer y me dicen, puede repetir sobre la diarquía. A ver, algo resumidito nada más. A ver, muchachos. Miren, antes el poder de las culturas en Chavín, en Moche, en Nazca, en Tiahuanaco, se hablaba, jóvenes, se hablaba de una teocracia. Y el gobernante de la teocracia, jóvenes, tenía qué poderes. ¿Qué poderes tenía? Tenía poder político y poder religioso, ¿sí o no? ¿Correcto? Poder político, poder religioso. Entonces, lo que hace la diarquía, lo que hace Inca Roca, es simplemente, jóvenes, es simplemente dividir ese poder, lo religioso por un lado, lo político por otro. Eso es. Muy bien, muy bien, muchachos. Seguimos, seguimos. Ahora, profe, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasaba con los otros hijos del Inca? Los que no llegaban a ser príncipes. Ocupaban, ocupaban jóvenes otros cargos políticos. Repito, ocupaban otros cargos políticos, como el apocuna. Repito, como el apocuna. El apocuna es el jefe de un suyo. A ver, jóvenes.
y es jefe de un suyo, ¿cuántos apocunas hay? Cuatro, cuatro, muy bien. Y este apocuna podía asesorar al Inca cuando se reunía con el Inca, cuando se reunía con el Inca, jóvenes, se formaba el Consejo Imperial, el Consejo Imperial, o también llamado Tahuantinsuyo Kamachic. Repito, el Tahuantinsuyo Kamachic. Muy bien. Tenemos a los Apunchic. Repito, tenemos a los Apunchic. Tenemos a los Apunchic o Tocricoc. Estos Apunchigo Tocricoc, muchachos, estos Apunchic es pertenecían jóvenes a la nobleza advenediza. Recuerden esto, al Benediza. Muy bien, muy bien. Y tenemos al curaca, al jefe de un ayllu, muchachos. Como el profe dice Sinchi. Lo que pasa es que el Sinchi es un curaca, pero en épocas de guerra. ¿Ah? Chi, curaca, pero en tiempos de guerra. Podía cambiar solo y seguía siendo el mismo curaca, o podían cambiar también de curaca, ¿no? Dependiendo a veces, el curaca era un poquito más anciano y por ahí si había una guerra, escogían a un guerrero más joven. ¿Ya? Entonces, el Sinchi es el curaca en tiempo de guerra. Muy bien. Este curaca organizaba la minca. Repito, este curaca organiza la minca. Y tú me dirás, profe, ¿y qué es la minca? ¿Qué es la minca? Es donde toda la comunidad
jóvenes, la Minca es donde todos los pobladores del AIPA, ¿ah? Todos participan. Obviamente para mejorar su ayu. Tenemos el Camachico. El Camachico. La asamblea, vamos a poner ahí, el Camachico es la asamblea popular. La asamblea popular. En esta asamblea popular, el curaca, ¿con quién se reúne? A ver, jóvenes. A ver, muchachos. A ver, jóvenes. El curaca se reúne con su pueblo, con el Hatun Runa. Con el Hatun Runa. Muy bien, muchachos. Muy bien. Realiza matrimonios. Miren, nunca, jóvenes, nunca el matrimonio fue tan importante para el imperio, para un imperio, para el imperio el matrimonio era fundamental, muchachos. ¿Por qué? Uno, que cumplías mayoría de edad, y al cumplir mayoría de edad, muchachos, al cumplir mayoría de edad, tenías que tributarle al Estado. Ahí iba la importancia. Tenías que tributarle al Estado. Ahora, ahora, jóvenes, cuando te casabas, ¿qué te entregaban? Topos, tierras, ¿cierto? Topos, tierras. Muy bien. A ver, muchachos. No, igual, o sea, pero, claro, si te casas, si no te casabas, igual ibas a cumplir una mayoría de edad. Pero a veces tú te podías casar, por ejemplo, a los 16 o 17 años. Si te casabas a temprana edad, ya tenías una responsabilidad, por eso eras un mayor de edad. Según las crónicas, la mayoría de edad era a partir de los 18. Ahora, era bien difícil que alguno no se casara, porque era una regla del imperio. ¿Por qué? Porque se te tenía que te entregar una tierra para que trabajes, para que produzcas. Y por eso una de las formas de tributación era a través de productos. Si tú no hacías eso,
¿Qué hacía el imperio contigo? Podías ser exiliado, pasabas a ser, vamos a decir así, como un mendigo, ¿no? No tenías un ayllu, así que la mayoría tenía que casarse, pues, muchachos, tenía que casarse. Muy bien, muy bien, muy bien. Seguimos. Y la otra forma de tributación, y ahí viene también lo de la mayoría de edad, es a través de la mita, muchachos. Es a través de la mita, jóvenes. El trabajo obligatorio para el Estado. Repito, el trabajo obligatorio para el Estado. Muy bien, muy bien. Ya sabes, ¿ah? La mano de obra es la mitad. Pero nos falta un funcionario más, el que todo lo ve, el que todo lo sabe. Muy bien, el Tucuy tenía que ser un hombre de confianza del Zapa Inca porque era jóvenes, el supervisor, era el supervisor imperial, muchachos. El supervisor imperial. Fiscalizaba, observaba lo hecho por todos los funcionarios. Y si alguno, y si alguno, jóvenes, no cumplía, iba a ser fiscalizado, iba a ser juzgado por el Taripa Camayok. Repito, por el Taripa Camayok. Muy bien. Y después tenemos jóvenes al guarmicoco, al casamentero. El tucurricuy también podía cumplir esta función porque recuerden que el matrimonio era algo muy, muy importante, muchachos. Algo muy importante. Entonces, este tucurricuy obligaba a las personas a casarse. ¿Con qué fin? Para que tributen. Para que tributen. Muy bien. Seguimos. Y tenemos a la sociedad. Si alguien tiene alguna duda antes de pasar a la sociedad, claro, el tucurricuy también podía, repito, obligaba. Si por ejemplo iba tu ayu y veía que tú estabas en edad de casarte y se necesitaba producción, tributación para el Estado, te decía, ¿y tú por qué no te has casado?
El guarmicoco era el casamentero. O sea, era el mismo tucurricuy, pero cumpliendo otra función. ¿No? Te decía, ¿tú por qué no te has casado? Ya, por favor, se me casan. A ver, todos los jóvenes en edad de casarse, los agrupaba. A ver, ¿tienen pareja o no tienen pareja? Si tienen, por favor, se me agrupan, ¿ah? De a dos. No, nada que no, no la conozco. Recién la veo. No, ya, ¿cómo es? Porque al Estado le importaba que tú trabajes la tierra, que produzcas. Pero obviamente ya tenían su pareja, porque miren, en el Tahuantinsuyo, jóvenes, había también lo que se llamaba el Servinacuya, había el llamado Servinacuy, y tú me dirás, jóvenes, ¿qué es el Servinacuy? El Servinacuy, jóvenes, era como una convivencia, muchachos. Era como una convivencia. Y ya después pasaban, obviamente, a casarse. Muy bien. Vamos a la sociedad. Obviamente era una sociedad clasista, ¿ya? Era una sociedad clasista porque había realeza, porque había nobleza, porque había el pueblo, jerarquizada porque una de estas ciudades era más importante, ¿ya? Que otra porque tenía mayor poder que que el otro. Estamentaria, correcto, estamentaria, porque jóvenes no se podían mezclar, ¿ya? No se podían mezclar entre estas clases sociales, como en el caso del drama de Ollantay, muchachos, pues no se podían ahí, por ejemplo, Ollantay era un soldado que era, o era un Hatunruna, un poblador común, pero como había hecho acciones destacables al favor del Estado, lo habían recompensado, ¿ya? Lo habían recompensado por sus acciones y por eso lo habían ascendido del pueblo a ser nobleza recompensada. Pero aún así no podía casarse con la hija del Inca que estaba en la realeza, pues, ¿no? Con Cusicoyur, ¿no? ¿Mm? Como diría, pues, ¿no? Cusicoyur, pues, sería, pues, la hija de, imagínate, pues, la hija de un Saiyajin, pues, ¿no? De hija de Vegeta, de un príncipe heredero, ¿no? De sangre pura. ¿Qué le diría insecto a Ollantay, no? Insecto, ¿tú qué opinas a mi hija? ¿Ah? El Inca le decía así, ¿o no? Pachacutex, porque según la historia se da en la época de Pachacutex, ¿sí o no, muchachos? ¿Ah? Claro, y se tenía que casar con su hermano, pues para mantener, ¿qué cosa? La pureza de sangre. Ahora, profe, pero ahí por ahí no había alguna malformación o algo? Lo que pasa es que no eran hermanos directos, ¿ah? ¿Ya? Por ahí podían ser medios hermanos, podían ser medios hermanos. Entonces no había esas malformaciones, como sí existía posiblemente en las monarquías europeas, ¿no? Así que, bueno, esa era más o menos la manera de cómo protegían la pureza de la sangre, muchachos. ¿Ya? La pureza de la sangre. Pero así era el drama de Ollantay, pues, muchachos, ¿no? Entonces ya sabes qué significa estamentaria. ¿Correcto, jóvenes?
Muy bien. Muy bien, jóvenes. Lo importante es que lo entiendas. Si lo has entendido, yo soy más que feliz. ¿Correcto? De ahí tenemos a las panacas. Ahí tenemos a las panacas. Estas panacas, jóvenes, eran la familia real del Inca. El topo era tierra. El topo era la tierra. Eso era un topo. Repito, la panaca era la nobleza de sangre, la la familia extendida del Inca, muchachos, ¿ya? La familia extendida, los tíos, los primos, ¿quiénes podían formar o quiénes formaban parte de esta panaca? El Apocuna, el Tucurricuy, por ejemplo, que eran los más cercanos al Inca, formaban parte de la panaca, pues, muchachos. Y tenemos la nobleza advenediza, los señores, los curacas que se rindieron pacíficamente al Tahuantinsuyo. Ellos, jóvenes, ellos formaron parte de esta nobleza advenediza. Y por último, y no menos importante, tenemos al pueblo. Profe, ¿qué quiere decir endogámico? ¿Qué quiere decir endogámico? Que solamente se pueden casar con gente de su mismo ayllu. Repito, solo se pueden casar con gente de su mismo ayllu, muchachos. ¿Y por qué hacía esto el imperio? Para así tener un mejor control demográfico, para que no haya una sobrepoblación en una IU o una despoblación en otra. Por eso los casaban con gente de su mismo ayu. Así también ahí era donde iban a recibir sus tierras o también llamados topos. Y ahí estaba el Hatun Runa, el poblador común, que era la mano de obra, el que tributaba con su fuerza de trabajo. Estaban los sirvientes perpetuos, que son los llanas, sirvientes de por vida. O sea, toda su vida iban a ser sirvientes. El yanacona, jóvenes, el yanacona, que es el sirviente de la nobleza, ¿no? El sirviente de la nobleza. El yanacón atendía solo a la nobleza, mientras que el yanayaco atendía solo al Inca, muchachos. ¿Ya? Repito, atendía solo al Inca. De ahí tenemos, jóvenes, a los mitmas, tenemos a los mitmas o mitimaes, los ayllus móviles, los que ayudaban jóvenes, los que ayudaban al Inca a poder consolidar jóvenes, a poder consolidar las conquistas. Y por último, los pinas o piñas, los prisioneros de guerra, que eran castigados jóvenes, los que eran castigados y enviados a los sembríos de hoja de coca. Muy bien, chicos. Con eso hemos terminado la parte social y ahí les estoy compartiendo, jóvenes, el link para el examen del día de hoy. Si tienen alguna dificultad al momento de ingresar, por favor, me escriben para solucionar si es que hay algún inconveniente. Ya saben, chicos, 10 minutos y regresamos para desarrollar las preguntas.
Profesor, disculpe, el examen todavía no es activado. Ah, ya. No, estaba mi audio apagado. A ver, voy a volver a copiar el link, aunque creo que ahí lo han No, puesto profesor, ya se también. puede ya, ¿Sí? pero Ah, el ok. link está mal. Si entras de ¿Ah, forma sí? directa, sí da. Ah, ok, ok. Pero bueno, ya. Felizmente que sí pueden darlo. Ok, muchas gracias. Muy bien, chicos, veo que ya están terminando. A los que falta todavía, sigan muchachos.
Muy bien, chicos, todavía nos queda 4 minutos a todos aquellos que faltan, muchachos. Vamos, vamos terminando, por favor. Profesor, disculpe una pregunta. En el examen, en la primera Sí. pregunta dice Tocricut, pero no hablamos de eso. ¿Es igualito a Sí. decir fuera el Tucuiricuy o me No. equivoco? Sí, no, sí mencionamos al Tócrico Huapunchic. Sí Ah, ok, mencionamos. profesor, disculpe. Ok, no, no, no te preocupes, al contrario, está bien. Está bien, si tienen dudas, pregunten, muchachos. Un minuto, jóvenes, un minuto y terminamos. Runas es como decir Hatun Runa. Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a cerrar el examen. Vamos a cerrar el examen. Últimos 30 segundos, jóvenes. Últimos 30 segundos. Cerramos el examen. Muy bien. Cerramos entonces el examen en 3,
Cerramos el examen en 2 y 1. A ver, chicos, la pregunta número 1 nos dice, en la organización política incaica, los Tocricoc eran, el Tocricot jóvenes era el jefe de una provincia o guamani, ¿cierto? El jefe de una provincia o guamani. ¿Sí? Muy bien. En la pregunta número 2 nos dice el camachico. ¿Qué era el camachico? La Asamblea Popular. ¿Y quiénes se reunían en la Asamblea Popular? El curaca y los hatun runas. Y la número 3 dice, en el sistema social incaico destacó el curaca, jefe de una de las etnias que componían el imperio inca. Entre sus funciones sobresalió la de organizar a la población en la obtención de recursos. Claro, porque no nos olvidemos que el curaca recaudaba el tributo y recaudaba también o agrupaba a la mano de obra indígena. ¿Correcto, chicos? Muy bien. ¿Queda alguna duda, jóvenes, antes de dar por terminada nuestra clase el día de hoy? Muy bien. Muchas gracias, jóvenes, a cada uno de ustedes por tu atención y participación y nos estamos viendo hasta la próxima clase. Que tengan muy buenas noches. El curaca también participaba, claro, cuando se convertía en un sinchi también podía participar en las guerras. Así es. Muy bien. Cuídense, muchachos. Nos vemos.